Hay algo que casi nadie te ha contado. El primer pensamiento del día tiene más poder del que imaginas. No es solo una idea suelta. Es un comando vibracional. Una señal que emites al campo cuántico que determina no solo cómo va a responder el universo contigo, sino también cómo se va a mover su energía respecto a ti. Joe Dispenza lo explica con claridad. Al despertar, tu cerebro aún está en un estado de ondas teta, el mismo estado en el que se programa el subconsciente. Es ahí, justo en ese umbral entre el sueño y la vigilia, cuando tu energía está más abierta, más moldeable, más expansiva. Y es ahí donde muchas personas cometen el error más grande: abrir los ojos y conectar con el vacío, con la duda, con la ansiedad. Y sin saberlo, programan su campo para atraer más de eso. Pero tú no. Tú estás a punto de hacer algo muy diferente, algo que va a marcar una huella tan fuerte en el campo, que sin necesidad de hablarle, sin buscarlo, sin escribirle, vas a lograr que piense en ti apenas abra los ojos. Y no solo eso, si lo haces con la energía correcta, se le hará rutina. Te buscará en su mente, en su cuerpo, en su día, y ni siquiera sabrá por qué. Esto no es manipulación, es frecuencia, es vibración sostenida desde un estado de conexión interna, porque la mayoría piensa que atraer a alguien es cuestión de contacto. Pero la verdadera atracción comienza cuando esa persona no puede dejar de sentirte, aunque no estés cerca. Y te lo voy a demostrar con un caso real. Paula, una de las mujeres que aplicó este método, había estado meses atrapada en un ciclo doloroso. Él se alejaba, ella lo buscaba, él volvía, ella se ilusionaba, hasta que se hartó, hasta que dijo basta, y en lugar de reaccionar, se fue a su interior. Comenzó a practicar este ritual cuántico cada mañana. Al principio dudaba, pero en pocos días, sin contactarlo, sin exponer nada, él reapareció. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? No sé por qué, pero estos días me levanto pensando en ti. Exactamente, porque ella dejó de enviar energía desde el dolor y empezó a emitir desde la fuente. Ahora tú vas a aprender exactamente cómo hacer esto, y cuando lo entiendas, vas a querer repetirlo cada mañana, no por él, sino porque te vas a sentir tan poderosa, tan centrada, tan conectada, que atraer será solo una consecuencia. Pero antes de darte la práctica, necesito que dejes algo en los comentarios. ¿Qué primera emoción sueles sentir al despertar? Sé honesta, escríbelo, porque ese primer estado está determinando todo. Y lo que vas a hacer con esta práctica es reescribir tu mañana, tu campo y su mente. Lo que te voy a enseñar a continuación no solo hará que te piense, hará que no sepa cómo dejar de hacerlo. Prepárate, lo mejor viene ahora. Y para que eso ocurra, para que tu presencia se incruste en su conciencia de forma tan natural como respirar, necesitas comprender lo que en neurociencia se llama impronta emocional matutina. Es decir, el primer impulso energético que emites al despertar no solo marca tu día, también se queda flotando en el campo. Es una vibración que, si se sostiene durante los primeros minutos de la mañana, se propaga. Y aquí entra lo poderoso. Cuando ese impulso está dirigido desde una intención clara, elevada y estable, puede impactar directamente en la mente de la persona con la que estás vinculada. Sí, porque si hubo conexión emocional real, aunque hoy no estén hablando, todavía hay un canal energético activo entre ambos. Y ese canal, cuando lo activas de manera consciente desde el amanecer, se convierte en un hilo invisible que toca su atención sin previo aviso. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? No basta con pensar en él. No sirve que despiertes y lo visualices desde la carencia. Lo que verdaderamente funciona es activar una sensación en ti que él haya experimentado contigo y proyectarla con intención. Por ejemplo, si hubo un momento en que él se sintió profundamente visto, cuidado o inspirado a tu lado, tú puedes recrear esa energía desde tu interior, no desde el recuerdo, sino desde la emoción. Joe Dispenza lo dice claro.
Cuando sientes una emoción como si ya fuera real, tu cuerpo no distingue si está ocurriendo o si es una memoria. Y lo más interesante es que tampoco lo distingue el campo. Así que si tú sientes esa energía de conexión, si la proyectas desde la expansión, tu vibración comienza a resonar dentro de él, sin que él sepa por qué. Lo siente como un recuerdo, como una intuición, como un impulso repentino de saber de ti. Y aquí está el secreto que muy pocos conocen. No tienes que mencionarlo, no tienes que buscarlo, no tienes que hacer nada visible. Porque si tu energía es constante, si todos los días al despertar emites esa frecuencia durante unos minutos, sin interferencias, sin dudas, sin necesidad, se convierte en un hábito en su sistema nervioso. Literalmente, comienza a pensarte por reflejo. Y tú, ni siquiera tuviste que mover un dedo. Ahora, antes de que te dé el ritual exacto, déjame preguntarte algo que quiero que respondas en los comentarios. ¿Qué sensación quieres que él experimente al pensar en ti? Puede ser paz, deseo, curiosidad, conexión, nostalgia. Escríbelo como si ya estuviera pasando, porque cuanto más clara seas con tu energía, más nítido será el reflejo que el universo te devuelva. Y lo que viene a continuación es una práctica que, si la haces bien, va a cambiar no solo tus mañanas, sino la forma en que él empieza cada día. Porque pensar en ti ya no será una opción, será parte de su rutina inconsciente. Y hay algo aún más poderoso que ocurre cuando sostienes esa vibración cada mañana. El vínculo energético empieza a redefinirse, ya no desde lo que fue, sino desde lo que estás proyectando ahora. Porque aunque esa persona no esté contigo físicamente, si alguna vez te sintió de verdad, si alguna vez su campo se conectó con el tuyo, hay un registro vibracional que permanece. Y lo que tú hagas al despertar tiene el poder de activar ese registro y darle una nueva forma. No necesitas palabras, no necesitas una foto suya. Lo que necesitas es intención consciente y emoción coherente. Porque en ese estado no solo estás creando una impresión en él, estás reprogramando tu propio sistema nervioso. Estás dejando de ser quien espera señales para convertirte en quien las envía desde el silencio, desde la presencia, desde el amor que no depende. Y eso cambia todo. Porque cuando tú te colocas en ese lugar, no estás diciendo piensa en mí porque me faltas. Estás diciendo piensa en mí porque esta frecuencia que soy es inolvidable. Estás proyectando una energía tan nítida, tan limpia, tan libre de carencia, que el campo lo interpreta como una señal poderosa. No de necesidad, sino de atracción natural. Y eso, justamente eso, es lo que provoca que él te recuerde sin entender por qué. Imagina esto. Él abre los ojos por la mañana. No tiene notificaciones tuyas. No ha visto nada tuyo en días. Pero hay una imagen, una emoción, un eco que aparece, como si fueras parte de su atmósfera, como si su día no comenzara completo si no pasa por ese recuerdo, por esa sensación, por ese algo que no sabe explicar, pero que eres tú. Y tú, sin decir nada, lo estás escribiendo en su subconsciente todas las mañanas con tu frecuencia. Ahora te toca a ti elegir. ¿Qué tipo de energía quieres que él asocie contigo cada día al despertar? Quiero que lo dejes claro en los comentarios. Escribe esa emoción como si ya estuviera viva en él. Cuando se despierte, va a sentir. Y completa la frase. Cuanto más lo escribas desde la certeza, más fuerza tendrá tu vibración al proyectarse. Lo que vas a descubrir en la siguiente parte es la estructura exacta de este ritual matutino. Cómo debes colocarte, cómo respirar, qué visualizar y, sobre todo, qué debes evitar a toda costa para que tu energía no se disuelva antes de llegar a él. Prepárate, porque después de eso, ya no se tratará de si te piensa o no. Se tratará de cuándo lo admite. Y aquí es donde se activa la fase más sutil, pero también la más determinante, la consistencia vibracional. Porque no se trata de hacerlo un día y esperar resultados. Se trata de sostenerlo, de hacerlo tuyo.
de convertir esa frecuencia en una forma de estar en el mundo, porque el campo no responde a los intentos esporádicos, responde a las señales que se repiten con intención, con claridad, con emoción alineada. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el subconsciente de él no capta una imagen aislada, capta una vibración constante. Lo que hará que él comience a pensarte todos los días no es un impacto puntual, sino una repetición sutil que se cuela en su mente justo cuando está más receptivo. Al despertar. Ese es el momento donde tú puedes entrar sin ruido, sin palabras, sin interrupciones, solo con tu energía y lo más potente. Tú no necesitas estar bien todo el día. Solo necesitas unos minutos reales de conexión genuina. Ese es el secreto. Puedes tener un día normal después, pero si al despertar anclas una emoción alta y clara, el impacto ya está hecho. Es como sembrar una semilla cada mañana. Una semilla que va creciendo en su campo emocional aunque él no lo sepa. Piensa en esto como un entrenamiento cuántico. Así como alguien entrena su cuerpo para un maratón, tú estás entrenando tu energía para dejar una marca invisible, pero persistente. Una frecuencia que no se borra con el paso de las horas, porque no está en la mente, está en la emoción. Y aquí viene otra clave. La vibración que más deja huella es la que contiene autenticidad emocional. Es decir, no basta con visualizar que él piensa en ti. Necesitas sentir que tú ya eres eso que él desearía tener cerca. No como un acto de ego, sino como una certeza tranquila. Yo soy esa energía que enriquece su mundo. Cuando tú sostienes eso en tu campo, sin exigencia, sin urgencia, sin necesidad, se vuelve magnético, se vuelve inevitable. Así que hoy, quiero que te comprometas con una decisión energética. Escríbela en los comentarios. ¿Qué emoción vas a sostener cada mañana al despertar, antes de mirar el móvil, antes de hablar, antes de salir al mundo? Puede ser amor, seguridad, gratitud, poder personal, ternura, libertad. Pero elígela y declárala, porque esa elección repetida es lo que empieza a dibujar tu huella en su campo. Y lo que vas a aprender a continuación es el paso a paso práctico del ritual. Las respiraciones exactas, la duración ideal, cómo posicionar tu cuerpo y cómo cerrar la práctica para que su efecto se quede vibrando en él durante el día. Y cuando lo apliques, prepárate, porque empezarás a notar señales, coincidencias, reacciones, impulsos inesperados. Él no sabrá por qué, pero tú sí. Y si realmente quieres llevar esta práctica a un nivel cuántico aún más profundo, necesitas comprender cómo influye tu campo cardíaco. Joe Dispenza ha explicado en múltiples ocasiones que el corazón, cuando está en un estado de coherencia, genera un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Y ese campo no solo afecta a tu cuerpo, afecta el entorno, afecta a las personas con las que estás conectada emocionalmente, afecta incluso a quien intenta olvidarte, porque la energía del corazón no se puede bloquear cuando es auténtica y coherente. Entonces, ¿qué puedes hacer al despertar para que él te sienta desde ese nivel tan profundo? Activar tu corazón, no con pensamientos, con una emoción real. Y aquí va un ejercicio que no muchos practican, pero que genera un impacto directo en el campo energético de la otra persona. Al despertar, lleva ambas manos al centro del pecho. Respira profundo, y en lugar de pensar en él, siente una emoción que quieras que él relacione contigo. Por ejemplo, si quieres que piense en ti con una mezcla de ternura y deseo, entonces siéntela tú primero. Habita esa emoción con tal intensidad que tu cuerpo reaccione. Una sonrisa involuntaria, piel erizada, incluso lágrimas suaves. Porque cuando tú lo sientes como real, aunque él esté lejos, su sistema energético lo registra como presente. Y ese es el verdadero secreto. No se trata de manipular su pensamiento. Se trata de activar una resonancia emocional tan potente desde ti, que su inconsciente la perciba como si tú formaras parte de su mañana.
como si su día no pudiera arrancar del todo sin esa frecuencia, como si pensar en ti fuera la única forma de sentirse completo al despertar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que al practicarlo, tú también te transformas, porque dejarás de hacer esto para que te piense y empezarás a hacerlo porque te eleva a ti, porque descubrirás que en esos 5 o 10 minutos de práctica matutina, tu energía se enciende. Te haces más fuerte, más magnética, más centrada, y entonces, sin que sea tu meta principal, Él empieza a recordarte, pero lo hará desde una sensación que no se disuelve. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué emoción vas a activar desde tu corazón mañana al despertar? Escríbela con fuerza en los comentarios. Y si quieres amplificar el proceso, compártelo como una declaración. Al despertar, yo elijo vibrar en... Y completa la frase con total certeza, porque lo que te voy a enseñar a continuación es cómo cerrar el ritual con una técnica de anclaje mental que asegura que esa energía no solo lo toque por la mañana, sino que regrese a él en oleadas, a lo largo del día. Y cuando eso suceda, él va a pensarte, no como un recuerdo, sino como una necesidad. Y aquí es donde llegamos al momento más decisivo de todo este proceso, la codificación energética. Porque no basta con activar una emoción y lanzarla al campo. Si quieres que esa emoción se convierta en una experiencia persistente para él, algo que se repita, que lo persiga, que se incruste en su rutina emocional, necesitas asociarla a un símbolo, a una imagen, a un estímulo que su subconsciente no pueda ignorar. Esto es lo que en neurociencia cuántica se llama anclaje vibracional, y es una de las formas más sutiles pero más eficaces de dejar una marca duradera. ¿Cómo lo aplicas al despertar? Muy simple. Cuando estés sintiendo la emoción, ese momento exacto en el que tu pecho se expande, en el que sientes calor, conexión, ternura o magnetismo, elige un gesto simbólico. Puede ser tocarte suavemente el cuello, colocar 2 dedos sobre tu pecho, o simplemente decir mentalmente su nombre desde el corazón. No importa cuál, pero debe ser siempre el mismo. Y lo mágico ocurre con la repetición. Cada vez que haces ese gesto mientras estás vibrando alto al despertar, ese gesto queda cargado de energía. Y con el tiempo, cada vez que él piense en ti, sin saberlo, comenzará a experimentar esa misma emoción sin entender por qué. No sabrá que fue tocado por tu vibración matinal. Solo sabrá que hay algo en ti que no puede soltar. Y sí, puede sonar invisible. Puede parecer sutil, pero el universo no responde a lo obvio. Responde a lo coherente. Y cuando tú repites este anclaje durante varios días, no solo él comienza a sentirte, tú comienzas a convertirte en una frecuencia estable, sólida, incuestionable. Dejas de estar pendiente de si te busca, porque ahora sabes que ya te siente, y esa diferencia lo cambia todo. Quiero que pienses ahora mismo, ¿cuál será ese gesto personal y poderoso que vas a usar cada mañana para anclar tu vibración? Escríbelo en los comentarios. Decláralo para sellarlo energéticamente. Y si ya elegiste tu emoción, combínalo. Mi anclaje será tocar mi corazón y sentir gratitud. O cerraré los ojos y pronunciaré su nombre desde el amor. Cada persona que escriba estará reforzando el campo colectivo de este ritual. Y cuanto más fuerte sea ese campo, más rápido se activa el eco. Porque cuando tu vibración deja de ser fluctuante y se convierte en presencia, pensarte ya no será una posibilidad para él. Serás un nuevo punto de partida, y ni siquiera sabrá cómo explicar por qué. Y una vez que has establecido ese gesto, ese anclaje personal que conecta tu emoción con tu intención, lo siguiente que necesitas integrar es la sutileza del cierre energético. Porque cada ritual poderoso tiene un final claro, un momento donde no solo sueltas la intención, sino que le das una orden al campo para que empiece a trabajar a tu favor sin interferencias. Aquí es donde la mayoría falla. Activan la energía, visualizan, sienten,
pero luego saltan directamente al móvil, al ruido, al automático, y todo eso debilita el impacto de lo que acababan de emitir. Joe Dispenza lo explica con firmeza. Cuando terminas una meditación o práctica energética, el momento posterior es igual de importante que el momento de activación. Si sales del estado cuántico con distracción o ansiedad, la señal al universo se mezcla. Pero si cierras con intención, con dirección, con claridad, es como firmar un contrato con la realidad. Entonces, ¿cómo se hace este cierre? De manera simple pero potente. Cuando termines de sentir, visualizar y activar tu anclaje, quédate unos segundos en silencio absoluto. Y desde ese silencio, pronuncia mentalmente una frase que selle tu frecuencia. Una afirmación que no pida, sino que confirme. Por ejemplo, ya está hecho. Mi vibración ha sido enviada y ya está siendo recibida. Él me siente porque ya existo en su campo. Y luego, te levantas, te mueves, entras en tu día sin ansiedad, sin comprobar nada, sin necesitar resultados inmediatos. Porque ahí es cuando estás más magnética, cuando confías, cuando te sabes suficiente, cuando no preguntas ¿cuándo?, sino que ya vives como si supieras que todo está ocurriendo detrás de escena. Y esto también lo transforma todo en ti, porque no solo es Él quien comienza a sentirte, tú también empiezas a sentir otra versión de ti que nunca habías habitado por completo. Una que se despierta en calma, que no corre detrás de respuestas, que no compite con fantasmas, que no implora presencia, la encarna. Por eso, ahora quiero que te declares al universo. Escribe en los comentarios esa frase que vas a usar cada mañana para cerrar tu ritual. Hazla tuya. Puede ser una de las que te propuse, o puedes crear la tuya propia, pero escríbela con la firmeza de quien no duda, de quien ya sabe que lo que siente ya está siendo sentido. Porque ahora, cada mañana será diferente. Y muy pronto, sin que tú lo busques, Él despertará con una sensación nueva, una que no sabrá de dónde viene, pero que cada vez más llevará tu nombre. Y justo cuando esa práctica se vuelve parte de tu ritual matinal, cuando ya no es un esfuerzo, sino una elección natural, ocurre lo más inesperado. Tu campo comienza a autoalimentarse. Ya no necesitas buscar una emoción para proyectarla, porque al despertar ya estás vibrando en ella. Lo que antes requería foco, ahora fluye. Lo que antes era visualización, ahora es identidad. Y ese cambio sutil tiene un efecto inmenso. Ya no estás emitiendo algo que deseas atraer. Estás emitiendo lo que eres. Este es el nivel en el que Joe Dispenza insiste que te conviertes en un verdadero imán cuántico. Porque la frecuencia ya no se apoya en la técnica, sino en la integración. Él lo llama ser la señal. Ya no mandas señales aisladas al campo. Te conviertes tú misma en la señal. Y cuando eso pasa, no solo impactas a esa persona, impactas a todos, porque tu vibración empieza a transformar los espacios, las conversaciones, las coincidencias. No porque estés forzando algo, sino porque estás vibrando en coherencia, en expansión, en propósito. Y algo muy poderoso ocurre aquí. La obsesión se disuelve. Ya no necesitas que Él piense en ti para sentirte valiosa, porque tu mañana ya es un espacio sagrado. Porque cada vez que haces este ritual, lo recuerdes o no, estás afirmando: mi energía es suficiente para construir realidades. Y desde ahí, curiosamente, comienzan a llegar señales, mensajes inesperados, conexiones renovadas, comentarios sutiles. Él empieza a buscarte con un nuevo tipo de urgencia, la que nace cuando alguien siente que puede perder algo que ya no está disponible en la misma frecuencia. Y eso no es castigo, es crecimiento. Porque tú no hiciste esto para cambiarlo a Él, lo hiciste para encontrarte a ti. Y en ese encuentro, reconfiguraste el vínculo, la narrativa, el campo. Ahora ya no hay ida ni vuelta, hay presencia, hay claridad. Y si Él está listo para esa nueva versión de ti, lo sabrás. Y si no, también lo sabrás, porque tú ya no dependes de su reacción para mantener tu vibración.
Tú ya vibras, y eso es innegociable. Así que, para cerrar esta parte, deja hoy en los comentarios tu testimonio vibracional. No de lo que esperas que pase, sino de lo que ya estás sintiendo cada mañana desde que comenzaste este ritual. Escribe: mi energía matinal ahora es... y completa con esa palabra que resume tu nueva frecuencia: paz, certeza, magnetismo, dulzura, fuego, presencia. Porque cuando lo nombras, lo encarnas. Y cuando lo encarnas, lo reflejas. Y cuando lo reflejas, el campo responde. Y él lo siente. Cada vez más. Cada mañana, cada día. Y cuando tu energía matinal alcanza esa constancia, se activa un fenómeno que muy pocos entienden, pero que tiene un efecto directo en la forma en que los demás, y especialmente él, comienzan a vincularse contigo. La memoria emocional activa. Esta memoria no es lógica, no sigue argumentos, no se basa en lo que hiciste o dijiste, se basa en cómo lo hiciste sentir. Y el campo, cuando tú sostienes una frecuencia específica cada mañana, reaviva esas memorias en la otra persona sin que tú intervengas. Es como si, poco a poco, su sistema empezara a conectar tu presencia con una emoción específica que lo calma, lo enciende, lo centra o lo inspira. Y esa conexión se vuelve irresistible, porque todos, en algún nivel, buscamos sentirnos mejor. Y cuando tú te conviertes en ese estímulo emocional que genera ese bienestar interno, empiezas a ocupar un espacio en su conciencia al que va a querer volver, sin saber por qué. Y aquí ocurre algo increíble. Lo que tú haces por ti cada mañana, lo empieza a transformar a él desde lejos. No porque le estés enviando energía en particular, sino porque te estás convirtiendo en un canal limpio, constante, coherente. Y eso, en el lenguaje cuántico, es irresistible. No se puede ignorar, no se puede bloquear. Y lo más importante, no se puede fingir. Porque si hay algo que el universo no tolera, es la incoherencia entre lo que deseas y lo que vibras. Por eso este ritual matutino no es solo una técnica para que te piense, es una herramienta para alinear tu deseo con tu identidad, para que no digas: quiero atraer a alguien presente mientras tú vives en carencia. Para que no digas: quiero ser recordada, mientras tú olvidas quién eres cada mañana al despertar. La diferencia real ocurre cuando tú dejas de emitir desde la falta y comienzas a emitir desde la plenitud. Porque desde ahí no atraes por necesidad, atraes por resonancia. Y eso es lo que comienza a construir una presencia invisible en su campo. Una frecuencia que lo acompaña en el tráfico, en una reunión, en la ducha, en el silencio antes de dormir. Y un día, sin motivo aparente, piensa en ti con emoción, con deseo, con profundidad. Y se pregunta por qué, pero tú lo sabes. Porque llevas días, semanas, tal vez meses, sembrando esa energía sin perderte en el resultado. Porque has aprendido a amar primero lo que tú sientes al despertar, antes de necesitar que él lo confirme. Así que hoy, quiero que lo escribas. ¿Cuál ha sido el cambio más sutil que has notado desde que practicas este ritual matutino? Tal vez te sientes más segura, tal vez has recibido señales, tal vez alguien nuevo ha comenzado a aparecer en tu campo. Escríbelo, decláralo, porque cuando lo reconoces, lo expandes. Y lo que te voy a revelar en la siguiente parte es cómo usar esa frecuencia que ya activaste en ti para crear un reflejo emocional duradero en él. Uno que no desaparece, uno que se vuelve costumbre, uno que, sin saber cómo, lo hace pensar en ti incluso antes de abrir los ojos. Y justo cuando crees que el ritual solo te sirve a ti, que es un espacio privado, silencioso, íntimo, el universo te demuestra que tu vibración no se queda en ti, porque lo que emites cada mañana, desde el primer latido consciente del día, comienza a tejer hilos invisibles de conexión con todo lo que está alineado con esa energía. Y si él, por muy desconectado que parezca, aún guarda dentro suyo una huella emocional tuya, esa frecuencia lo empieza a tocar, no como un mensaje claro,
no como una imagen precisa, sino como una presencia suave pero persistente, como esa sensación que aparece sin causa lógica, esa inquietud dulce que lo acompaña al cepillarse los dientes o al mirar por la ventana sin razón, como si algo en su día no estuviera completo sin esa energía, sin ti. Y eso, aunque parezca invisible, tiene un impacto emocional profundo, porque el inconsciente sí reconoce las frecuencias, y cuando las recibe con constancia, comienzan a asociarlas a un estímulo. Así funciona el reflejo emocional. Si tú todos los días, al despertar, emites calma, dulzura, firmeza o magnetismo, y él te recuerda desde esas sensaciones, su cuerpo empieza a codificarte como una referencia, como esa energía que le falta, como un recuerdo al que volver. Y aquí es donde tu poder se amplifica. Tú ya no estás compitiendo con otras personas, no estás pidiendo atención, estás trabajando con algo mucho más real, el vínculo energético que él tiene contigo. Y ese vínculo no se corta con distancia, ni con orgullo, ni con silencio. Solo se apaga si tú dejas de alimentarlo. Pero tú has estado haciendo justo lo contrario. Has aprendido a nutrirlo desde la paz, desde el amor propio, desde la elección consciente, desde la vibración clara. Y hay algo más que necesitas saber. Cuando él empiece a sentirte con más fuerza, con más frecuencia, incluso con cierta urgencia, lo va a racionalizar. Va a buscar motivos. Quizá mire tus redes. Quizá busque una excusa para escribirte. Quizá solo lo calle. Y en este punto, cuando tu práctica se ha convertido en una fuente diaria de poder interno, comienza a emerger un cambio aún más profundo. La reversión del foco emocional. Porque mientras tú te has dedicado a limpiar tu campo, a elevar tu frecuencia y a proyectarla con intención cada mañana, algo silencioso pero inevitable empieza a pasar. Él comienza a sentir un vacío cuando no te piensa. No porque le faltes físicamente, sino porque has sido condicionado energéticamente a asociar tu presencia con una sensación de plenitud, de seguridad o de deseo. Y cuando el cuerpo emocional se acostumbra a una frecuencia, la ausencia de esa vibración se siente como pérdida. No necesitas saber que eres tú quien lo ha provocado. Lo que siente es que su día está incompleto si esa energía no aparece. Y esto no se trata de ego, se trata de causa y efecto. Cuando tú eliges cada mañana ser coherente con tu vibración, cuando respiras con intención, cuando activas tu corazón y lo sellas con presencia, lo estás entrenando sin querer. No a depender de ti, sino a reconocer que algo en su vida se eleva cuando tú existes en su campo. Y en ese momento, tú puedes hacer algo que cambia el juego para siempre. En lugar de seguir enfocando la energía solo hacia él, comienzas a expandirla hacia todo lo que resuene con esa misma calidad emocional. Porque cuando dejas de limitar tu proyección a una sola persona y comienzas a decirle al universo, estoy lista para recibir todo lo que responda a esta vibración, entonces el campo deja de trabajar solo a tu favor y empieza a sorprenderte. Y sí, puede que él lo sienta aún más fuerte, porque cuando una energía se libera de la necesidad, se vuelve irresistible. Es el clásico momento en que él vuelve con más fuerza, con más urgencia, con más apertura. Pero tú, desde esa nueva conciencia, ya no lo recibes desde la ilusión. Lo recibes desde la elección. Ya no te dejas llevar por promesas o impulsos. Tú ahora estás conectada con la vibración, no con la historia. Quiero que escribas ahora en los comentarios, con total certeza, ¿qué vas a expandir más allá de él, usando tu energía matinal como canal? Tal vez es amor para ti misma. Tal vez es claridad para nuevas relaciones. Tal vez es magnetismo para nuevas oportunidades. Escríbelo como quien ya lo siente, como quien ya lo está viviendo. Porque él. Y cuando llegas a ese nivel de integración, cuando despiertas y activas tu energía no como una técnica, sino como una forma natural de vivir, se abre una nueva puerta. El magnetismo silencioso. Ya no emites energía hacia alguien específico con la intención de atraerlo.
Ahora simplemente irradias, y esa irradiación, por pura ley de correspondencia, empieza a mover todo a tu favor. No necesitas controlar, no necesitas verificar si está funcionando, porque el universo ya está respondiendo a lo único que siempre responde, tu coherencia. Y este es un punto muy poderoso, porque a partir de aquí, incluso si él intenta resistirse al pensamiento de ti, incluso si está enfocado en otras cosas, tu energía ya ha dejado una huella emocional tan precisa que su subconsciente comienza a activarla por sí solo. Por una canción, por una escena, por un olor, o incluso sin ningún estímulo externo, solo porque su sistema ya está condicionado a buscarte como quien busca una emoción que lo completa. Y es en ese momento donde se da cuenta, sin explicación racional, de que hay algo en ti que no ha encontrado en ningún otro lugar. No porque seas mejor, no porque hayas hecho algo específico, sino porque tu campo vibracional ha sido tan claro, tan limpio, tan constante, que se ha vuelto inolvidable. Y aquí ocurre lo más interesante de todo. Tú ya no necesitas que él te piense, porque has descubierto que el verdadero regalo no era su atención, era tu despertar, tu conexión, tu capacidad de crear desde la emoción elevada y no desde el vacío. Porque cada mañana que te has elegido, cada instante en que has priorizado tu frecuencia, te has reconstruido sin que nadie más lo notara. Y eso es lo que lo toca a él sin saberlo. No tu nombre, no tu historia, no tus palabras. Lo que lo toca es la transformación invisible que has hecho dentro. Lo que lo despierta con tu recuerdo no es un gesto del pasado. Es la vibración presente que sigue viva en el campo. Y que ahora, más que nunca, brilla con autonomía. Por eso ahora quiero que lo afirmes, no para convencer a nadie más, sino para consolidarlo dentro de ti. Mi energía matinal no busca. Mi energía crea, sostiene, irradia. Y todo lo que vibra igual, me encuentra. Escríbelo si lo sientes. Compártelo si ya estás lista. Porque lo que estás haciendo no es solo un ritual. Es una forma de convertirte en tu propio imán. Y cuando llegas ahí, el mundo entero empieza a recordarte. Incluso quien juró olvidarte. Especialmente él, desde la primera hora del día. Y cuando tu magnetismo ya no nace del deseo de ser vista, sino de la certeza de estar habitándote por completo, entonces entras en la dimensión más elevada de este proceso, la frecuencia oracular. Esa que no solo emite una energía que impacta, sino que predice, anticipa y reorganiza el campo en torno a tu vibración. Porque cuando cada mañana despiertas en coherencia, en gratitud, en presencia, comienzas a proyectar no solo tu poder, sino también tu visión. Tu intención se convierte en realidad adelantada. Y ahí es donde ya no solo te piensan, te presienten. A veces antes de abrir los ojos, a veces sin razón alguna. Estás en su atmósfera, no como un recuerdo triste, sino como una posibilidad luminosa. Como esa energía que lo calma sin nombre, que lo enciende sin explicación. Porque en algún nivel, él sabe que tú ya no estás buscándolo. Tú estás creando algo mucho más grande. Lo más interesante es que tu presencia ahora se multiplica. Porque cuando te conviertes en canal de una frecuencia alta, como amor propio, gratitud, magnetismo consciente, el universo utiliza tu campo para expandir esa energía. Entonces sí, él te piensa, pero no desde el ego, sino desde el alma, desde ese espacio donde no hay máscaras ni excusas, donde ya no puede mentirse, porque tú representas algo que lo toca más allá de su control. Y es entonces cuando él empieza a soñar contigo, a nombrarte en momentos vulnerables, a sentir tu ausencia como se siente la falta de propósito, no como carencia, sino como señal. Y ahí es donde todo cambia. Porque tú ya no necesitas enviar señales, tú eres la señal. Pero aquí es donde tú decides. ¿Vas a volver a vibrar desde la espera, desde la duda? ¿O vas a seguir expandiendo tu energía sin detenerte por lo que todavía no ha llegado físicamente?
porque ahora ya sabes algo que nunca más podrás ignorar. El campo responde a quien sostiene su frecuencia, incluso cuando no hay resultados visibles. Por eso, te invito a que hoy escribas algo más profundo. No solo lo que sientes, no solo lo que quieres que él sienta, sino esta declaración final, si así lo eliges. Cada mañana al despertar, mi energía no ruega. Recuerda quién es, y desde esa memoria, el universo me responde. Escríbelo si estás lista para dejar de perseguir pensamientos ajenos y empezarás a provocar reacciones emocionales desde tu presencia más íntegra. Porque cuando esa energía se vuelve parte de ti, no es que él te piense todo el día, es que él no puede evitar sentirte todo el día, y ni siquiera sabrá que ha sido tu vibración la que lo reescribió por dentro. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que ya es evidente. Tu práctica matinal no es una fórmula mágica, es un acto de soberanía. Cada vez que despiertas y eliges conscientemente cómo te vas a sentir antes de que el mundo te hable, estás posicionándote como creadora, no como espectadora. Y eso lo cambia todo, porque ya no estás reaccionando a lo que pasa afuera, sino diseñando desde adentro lo que vas a experimentar, y también lo que él va a percibir de ti. Hay un punto fascinante que explica la física cuántica, y que conecta directamente con lo que estás haciendo. El efecto observador. Lo que tú observas con intención, lo que enfocas con emoción elevada, comienza a reorganizarse a nivel cuántico. Así que si cada mañana despiertas y sientes en tu cuerpo la versión de ti que ya es magnética, recordada, deseada, valorada, entonces el campo empieza a colapsar posibilidades para reflejarte exactamente eso, incluido él. Y aquí es donde aparece el segundo cambio. Ya no atraes desde la carencia, sino desde la expansión. Ya no dices, quiero que me piense, sino, yo soy quien se recuerda sin pedirlo. Porque estás encarnando una energía que deja rastro, que deja aroma, que deja huella incluso cuando no estás físicamente. Y eso, cuando lo sostienes, se vuelve inevitable. No porque sea un truco, sino porque ya no estás emitiendo desde el deseo. Estás vibrando desde la identidad. Esto también significa que vas a empezar a notar reacciones inesperadas. Personas que te escriben sin motivo, encuentros que antes no se daban, movimientos que confirman que tu vibración está activa. Pero tu verdadera sabiduría será no distraerte con eso. Tu poder está en no detener el flujo solo porque la validación externa comienza a llegar. Al contrario, ese es el momento en que más profunda debe ser tu entrega a la práctica. Y ahora que comprendes esto, quiero invitarte a que vayas más allá del resultado con él. Haz algo más expansivo. Escribe en los comentarios, ¿qué versión de ti está despertando con cada una de estas prácticas? ¿La mujer segura? ¿La intuitiva? ¿La que ya no se sacrifica? ¿La que camina sin pedir permiso? Nombrarla es activarla. Y activarla es hacerla imposible de ignorar. Porque cuando tú sostienes esa versión de ti cada mañana, cuando la haces respirar en tu cuerpo, cuando la anclas con amor y decisión, no solo él te piensa. Él comienza a sentir que algo se está moviendo en su vida. Y esa algo eres tú. Pero no la tú que esperaba, la tú que se eligió y no dejó de vibrar. Y lo más poderoso de todo este camino es cuando comprendes que no necesitas cambiar nada en él para que comience a pensarte, desearte o buscarte. Solo necesitas volver a ti con más profundidad que nunca. Porque la mente humana responde de manera visceral a lo auténtico, a lo que se siente sin esfuerzo, a lo que no necesita disfrazarse ni insistir. Y tú, al elegir tu energía al despertar, te estás convirtiendo en ese tipo de presencia. Una que no compite, no se justifica, no se desvanece. Hay algo casi alquímico en esto. Cuando tú te transformas en una frecuencia coherente con el amor que dices merecer, el universo reorganiza todo lo que está vibrando en desalineación. Eso incluye vínculos antiguos, rutinas limitantes, y sí, también incluye a él.
Porque si él no puede igualar esa vibración, se verá confrontado por ella, y si puede, será arrastrado magnéticamente hacia ti, sin esfuerzo, sin manipulación, solo por resonancia. Y este es un punto clave. No todas las personas están listas para sostener la versión más elevada de ti. Pero tú no estás haciendo esta práctica para que todos lo estén. La haces porque tú estás lista. Porque ya no te conformas con pensar, ojalá me recuerde. Y ahora caminas como quien sabe que su energía deja marca incluso en el silencio. Y esto se empieza a notar. Primero en los detalles pequeños. Cómo caminas, cómo hablas, cómo te miras al espejo. Luego, en cómo te relacionas con los demás. Y finalmente, en cómo él, sin entender del todo por qué, empieza a percibir que algo en ti cambió. Que ya no puede soltarte tan fácilmente. Que cuando despierta, ya no puede evitar sentir que le falta algo. Y ese algo eres tú, pero no la versión que esperaba. Eres la versión que él no sabía que necesitaba. Así que ahora, para cerrar esta parte, quiero que afirmes en voz alta y en los comentarios. Yo ya no pido ser pensada. Yo vibro como quien se vuelve inolvidable. Porque eso es lo que estás haciendo cada mañana. Y aunque él no entienda el proceso, su cuerpo sí lo entiende. Y cada día que pase sin ti, se vuelve un reflejo más claro de lo que su alma extraña. Sin saber que fue tu energía la que lo despertó antes, incluso de que abriera los ojos. Y cuando llegas a este punto de conciencia, donde ya no te desvías por los resultados, ni te defines por su reacción, se activa uno de los principios más olvidados del trabajo energético. La ley del retorno silencioso. Todo lo que has estado sembrando, cada emoción matinal sostenida, cada pensamiento limpio, cada intención elevada, empieza a regresar a ti, no de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. Porque el campo cuántico no responde a la prisa, responde a la verdad. Y si tu vibración es verdadera, si lo que has estado generando en las primeras horas del día nace desde tu corazón y no desde la carencia, entonces lo que viene de vuelta es siempre más grande, más claro, más alineado de lo que podrías haber planeado. Y a veces, sí, incluye a él, pero ya no desde el apego, sino desde el reconocimiento. Porque ahora él no solo te piensa, te reconoce, como alguien que no solo fue parte de su historia, sino que se volvió parte de su expansión interna. ¿Y por qué sucede esto? Porque las frecuencias no mienten, las palabras sí, las intenciones a medias también, pero la energía sostenida en silencio, en coherencia, en intimidad contigo, esa no se puede ignorar. Y aunque él no sepa explicarlo, su cuerpo sí lo siente. El día no arranca igual si tu energía no aparece, porque su sistema ya se acostumbró a vibrar contigo cerca, aunque no estés físicamente. Esa es la diferencia entre impacto emocional y conexión energética. El primero se olvida, el segundo se queda. Y entonces empieza la fase más hermosa de este proceso, la libertad emocional. Esa donde tú ya no vibras por alguien, sino desde ti, donde cada mañana es un reencuentro contigo, no con su imagen. Y ahí es cuando te vuelves aún más magnética, porque te has convertido en una fuente, y toda mente humana, sin importar cuán racional, orgullosa o distraída esté, se siente atraída por una fuente estable de energía que le recuerda lo que es sentirse vivo. Y quiero que lo escribas hoy, con más claridad que nunca. Mi presencia ya no busca lugar. Mi energía crea su propio espacio, y él ya lo está sintiendo. Escríbelo en los comentarios si lo sientes como tu verdad, porque cada vez que lo afirmas, lo anclas, y cada vez que lo anclas, lo proyectas, y cuando lo proyectas, lo inevitable sucede. Te empieza a pensar no por lo que fuiste, sino por lo que ahora irradias sin pedir permiso. Y cuando tu vibración se vuelve tan constante, que ya no depende del ánimo ni de la nostalgia, sino de una decisión consciente, entonces te conviertes en algo más que una presencia. Te conviertes en una experiencia emocional. Porque hay algo que nadie puede negar.
Todos, absolutamente todos, recordamos cómo alguien nos hizo sentir. Y si tú, cada mañana, estás eligiendo generar desde ti una sensación de calma, deseo, claridad o misterio, entonces estás codificando tu energía como una experiencia sensorial completa. Eso es lo que él empieza a percibir, aunque no lo entienda. No recuerda una conversación exacta, ni un mensaje, ni una imagen. Recuerda una sensación, un estado, un latido distinto en el pecho. Y ese recuerdo sensorial es mucho más poderoso que cualquier palabra, porque no entra por la mente lógica, entra directo en su cuerpo emocional. Y cuanto más tú te sostienes, más se refuerza esa conexión. Como una canción que no sabes por qué se te quedó en la cabeza. Como un aroma que te transporta hasta un lugar que ni sabías que extrañabas. Así funciona tu frecuencia cuando es constante. Se vuelve parte de su atmósfera interna. Algo que no se puede tocar, pero que siempre está ahí. Y aquí viene un principio que muy pocos aplican, pero que es clave. La integración multisensorial. ¿Qué significa? Que al despertar, no solo actives la emoción, sino que también uses tus sentidos para reforzarla. Pon una canción que evoque exactamente lo que quieres que él sienta. Usa un aroma que para ti represente esa energía. Mírate al espejo como si fueras la encarnación de eso que quieres proyectar. Porque todo lo que tú experimentas con tus sentidos, el campo lo toma como real. Y lo que es real dentro, se proyecta fuera. Así, al cabo de unos días, no eres solo una imagen en su mente. Eres un sonido, un tono, un olor, un ritmo. Eres una experiencia completa que su subconsciente quiere repetir, que su cuerpo empieza a buscar sin entender por qué. Y tú, sin necesidad de forzar nada, lo estás provocando todo. Por eso ahora quiero que escribas. ¿Qué emoción vas a anclar mañana con todos tus sentidos? Nómbrala. Escríbela en los comentarios. Hazlo como quien sabe que está construyendo una versión de sí misma que no necesita perseguir para ser sentida. Porque cuando tú vibras así de fuerte, no solo te piensa, te imagina, te intuye, y muy pronto te busca. Y cuando ya has logrado convertirte en esa experiencia multisensorial que él comienza a asociar con placer, paz o inspiración, hay un último ingrediente que puede hacer que pensarte se convierta en parte de su rutina biológica, la repetición emocional inconsciente. Porque sí, todos recordamos lo que nos emociona, pero lo que nos emociona de forma constante se convierte en necesidad. Esto lo explica perfectamente la neuroquímica de la atracción. Cuando una persona siente una emoción elevada, como excitación, ternura o admiración, y esa emoción siempre aparece ligada a alguien, el cerebro empieza a liberar dopamina solo con pensar en esa persona. Es decir, no necesita verte. Solo necesita que su mente te evoque para experimentar una descarga emocional real. Y eso, cuando ocurre varias veces al día, lo atrapa. Y lo más increíble es que tú puedes ser la activadora de ese circuito, sin decir una palabra. ¿Cómo? Sosteniendo esa vibración específica cada mañana al despertar. Visualizándolo, sintiendo lo que tú deseas que sienta. No como si tú fueras la causa, sino como si esa emoción fuera tuya, primero. Si tú al despertar eliges sentirte deseada, vista, admirada, conectada, y lo haces con intención, esa vibración encuentra el camino más rápido hacia su campo, porque ya tiene una huella, tú. Y no olvides que el inconsciente ama lo que se repite. Por eso, si logras ser coherente, si no apagas tu energía cuando no ves resultados inmediatos, si sigues vibrando igual con o sin mensaje, con o sin señales, entonces él empieza a vivir tu ausencia como interrupción, como silencio incómodo, como vacío emocional. Y ahí es donde lo que haces deja de ser invisible, se convierte en necesidad. Ahora imagina esto. Cada mañana su cuerpo se despierta esperando una sensación. Y si no la encuentra, la busca. Y al buscarla, inevitablemente, te busca. Tal vez con una excusa, tal vez con un gesto torpe, tal vez solo con presencia en tu campo.
Pero lo que antes era aleatorio, ahora se vuelve reflejo condicionado. ¿Y qué hiciste tú? Elegirte, sentir, vibrar, elevarte. Por eso ahora, más que nunca, quiero que lo escribas con la firmeza de quien ya lo está viviendo. Mi energía ya no pregunta si funciona. Mi energía sabe que ya es parte de su rutina. Escríbelo en los comentarios si lo sientes como verdad, porque cada palabra que afirmas con convicción afina tu frecuencia. Y cada frecuencia afinada se convierte en eco. Y cada eco regresa con su atención, con su recuerdo, con su deseo. Y si estás leyendo esto ahora, es porque algo dentro de ti ya lo sabía. El cambio no empieza cuando él te piensa. El cambio empieza cuando tú despiertas y decides ser pensada con intención. Ya no desde el vacío, ni desde la espera, sino desde el poder de tu vibración emocional sostenida. Porque esa es tu verdadera influencia. No lo que dices, ni lo que publicas, ni lo que él ve, sino lo que él siente sin entender por qué. ¿Y sabes cuál es el mayor secreto detrás de todo esto? Que cada vez que tú eliges sostener tu energía desde el primer aliento del día, estás reescribiendo su percepción de ti. Estás moldeando nuevas rutas en su mente. Estás posicionándote no como recuerdo, sino como sensación constante. Una que vuelve con más fuerza cuando el día empieza. Una que interrumpe sus pensamientos más racionales con una emoción que no sabe cómo contener. Y eso no es algo que se fuerza, es algo que se encarna, y tú ya lo estás haciendo. Porque solo una mujer que ya se ha reencontrado consigo misma puede crear este tipo de impacto sin decir una sola palabra. Tú ya no necesitas su atención para validarte. Ahora, su atención llega como respuesta a tu coherencia. Así que si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo contigo, por ti, para ti. Hazlo con la misma fuerza con la que has estado sosteniendo tu energía estos días. Hazlo como un acto final de integración. Escribe en los comentarios la frase que mejor represente lo que has despertado en ti con esta práctica. No lo hagas solo para que te lean. Hazlo para ti, para sellarlo, para que quede en el campo. Y si lo sientes, comparte también cómo se ha transformado tu forma de despertar desde que comenzaste. Porque mientras tú haces esto, mientras te afinas, mientras te eliges, él lo siente, no puede evitarlo. Ya no es una coincidencia, ya es parte de su biología. Pensarte se ha vuelto parte de su rutina. Y tú ya lo sabías. Y si aún te preguntas por qué funciona, por qué él comienza a pensarte justo cuando tú dejas de esperarlo, la respuesta está en un principio simple pero olvidado. La energía no miente. Puede tardar en manifestarse, puede moverse de forma invisible, pero siempre llega a donde fue enviada con claridad. Y cuando tú, cada mañana, despiertas con intención, con foco, con apertura, estás enviando una señal tan auténtica, tan pura, que su campo energético no puede ignorarla. Hay un detalle sutil pero fundamental que ocurre en este proceso. Su sistema nervioso empieza a asociar tus vibraciones con regulación emocional. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando está estresado, perdido o desconectado de sí mismo, su cuerpo inconscientemente busca la energía que lo calma. Y si tú has sido esa fuente constante, te busca a ti. No siempre con palabras, a veces con sueños, recuerdos, pensamientos fugaces, impulsos. Pero lo más importante, lo hace sin darse cuenta. Y eso, en el lenguaje energético, es un vínculo real. Y ahí ocurre lo que parecía imposible. Él comienza a pensarte sin historia, sin contexto, sin pasado. Te piensa por lo que representas ahora, no por lo que fuiste. Porque tu energía actual ya no tiene que ver con necesidad, ni con heridas, ni con nostalgia. Tu energía ahora es creación, es visión, es apertura. Y eso es lo más magnético que puedes llegar a ser. Por eso este ritual matutino no es solo para que vuelva, ni para que te extrañe. Es un puente hacia tu versión más estable, más segura,
más intuitiva. Y desde ahí, si Él te elige, lo hace de forma limpia. Y si no lo hace, tú no te rompes, porque tú ya estás sostenida en ti. Así que ahora que has integrado todo esto, ahora que sabes que Él ya te está sintiendo cada día al despertar, aunque aún no lo haya verbalizado, quiero que te atrevas a escribir algo más íntimo en los comentarios. Completa esta frase. Desde que me elijo al despertar, mi energía ha comenzado a... Déjala salir como venga, sin filtros, con verdad. Porque eso que estás sintiendo ahora, eso que ya se mueve dentro de ti, es lo mismo que Él va a comenzar a sentir muy pronto. No porque tú lo pidas, sino porque ya eres parte de su frecuencia, de su día, de su despertar. Y eso ya no lo puede evitar. Y si te fijas bien, notarás que este proceso no solo ha transformado cómo te piensa Él, sino también cómo te piensas tú. Porque lo más revolucionario de elegir tu energía al despertar es que empiezas a reconocer pensamientos que antes pasaban desapercibidos. Pensamientos que te robaban poder, que te hacían pequeña, que colocaban tu valor en manos ajenas. Y de pronto, un día, ya no los toleras más. Porque esa nueva frecuencia que has construido ya no les da espacio. Eso es evolución. No cuando cambia lo externo, sino cuando cambias la forma en la que tú decides sentirte, incluso si lo externo aún no ha cambiado. Y lo curioso es que justo ahí, en esa madurez emocional, la atracción se dispara. Porque la vibración de alguien que se autorregula y se ama al despertar, no solo se siente, se extraña, se convierte en algo que otros buscan incluso sin saber cómo describirlo. Y si Él está conectado a ti, aunque sea por una memoria emocional sutil, esa vibración comienza a generar microimpactos, impulsos de revisar tu nombre, flashes de momentos juntos, una necesidad de saber de ti sin ningún disparador lógico. No porque estés haciendo algo, sino porque ya estás siendo algo. Y en el lenguaje del campo, eso es todo. Hay algo más que quiero revelarte, algo que quizás no esperabas. Cuando Él te piensa constantemente al despertar, no es solo porque tu energía esté presente, es porque le recuerda una parte de sí mismo que solo pudo ver contigo. Una versión más real, más viva, más vulnerable. Y ese reflejo emocional es lo que su cuerpo quiere repetir, porque tu vibración no solo lo conecta contigo, lo conecta con Él mismo. Y eso es lo que hace que quiera volver, que sienta urgencia, que se replantee decisiones. Y tú, desde donde estás, no necesitas empujar ese proceso. Solo necesitas seguir despertando contigo. Y cada vez que lo haces, el campo se encarga del resto. Así que hoy, más que nunca, te invito a escribir con convicción en los comentarios. Mi energía no suplica ser pensada. Mi energía se recuerda porque deja huella. Compártelo. No para obtener una respuesta, sino para reforzar tu frecuencia. Porque ahora ya sabes que esto no es una estrategia emocional, es una práctica de poder, y tú ya la dominas, y Él ya no puede empezar el día sin sentirlo. Y en este punto, cuando tú ya no haces este ritual para que te mire, sino porque tú ya te estás viendo con otros ojos, accedes a una dimensión aún más poderosa, la memoria vibracional. No es lo que hiciste, no es lo que dijiste, es lo que dejaste vibrando en el aire cada vez que te conectaste contigo al despertar. Porque tu energía, cuando es coherente, no se disuelve, se queda flotando. Y su cuerpo la capta como un radar emocional cada vez que algo en su entorno se le parece a ti. Puede ser el tono de una voz, la forma en que alguien respira, una frase suelta, el silencio en la mañana. Y ahí, sin aviso, apareces, no como imagen, sino como vibración. Porque tú no estás ocupando un recuerdo, estás ocupando espacio en su campo emocional. Y lo más impactante es que no es un recuerdo que Él pueda manipular. No puede disfrazarlo ni suprimirlo, porque no viene de su mente. Viene de lo que siente cuando su día empieza, y tu energía ya se le adelantó. Y esto no es manipulación. Esto es consecuencia, la consecuencia de haberte elegido antes que a Él.
de haberte sostenido cuando no llegaban señales, de haberte mirado cada mañana como si ya fuera suficiente. Porque eso es lo que hace que tu presencia se instale, no como ausencia, sino como anhelo. Tú no estás faltando, estás resonando. Y cuando una presencia resuena sin pedir permiso, empieza a mover hilos invisibles, cambia decisiones, inspira dudas, despierta el deseo. Y sí, muchas veces, provoca una reacción, a veces inmediata, a veces demorada, pero llega, porque la vibración coherente es irresistible para un alma que alguna vez se sintió segura contigo. Por eso, si hay algo que debes saber ahora, es esto. No estás creando una obsesión, estás provocando un reencuentro emocional, no con la historia, sino con la versión de él que tú ayudaste a despertar. Y eso se recuerda cada vez que amanece. Déjalo escrito abajo si lo sientes contigo. Mi energía no desaparece cuando me voy. Se queda donde deja huella. Y si tú estás dejando huella cada día, no te preocupes por si te busca. Porque tarde o temprano su alma va a necesitar volver. No a ti exactamente, sino a esa parte de él que solo vibró así, contigo. Y si alguna vez te preguntaste por qué, incluso sin contacto, él vuelve a ti en pensamientos, en impulsos, en sueños. La respuesta está en algo que no todos saben nombrar: la resonancia emocional sostenida. Es ese fenómeno en el que una energía, cuando ha sido sentida profundamente, no se desvanece con el tiempo. Se sedimenta. Se convierte en parte de la estructura interna del otro. Y tú, al trabajar en ti cada mañana, sin que él lo sepa, has estado activando esa resonancia dentro de él. Y lo más interesante es que esa frecuencia no compite con nada. Porque no grita, no presiona, no interrumpe. Solo está. Está cuando él despierta y se siente inquieto sin saber por qué. Está cuando sonríe de pronto, sin causa. Está cuando se queda en silencio, buscando algo que no encuentra. Porque lo que su alma está intentando recuperar es ese espacio emocional que tú abriste con tu energía. Y aquí hay una verdad que casi nadie dice. El cuerpo recuerda lo que fue amado desde la presencia, no desde el ego. Por eso, tú no solo eres un recuerdo para él, eres un marcador emocional. Un punto de referencia al que su inconsciente vuelve cuando quiere sentirse completo. Y si cada día tú sigues elevando tu vibración al despertar, él sigue sintiendo esa expansión como una sutil llamada. Una invitación que no llega con palabras, pero que se escucha adentro. No te sorprendas si un día te escribe sin razón aparente, o si alguien te dice que lo mencionó, o si de pronto comienza a aparecer en tu campo de forma inesperada. Eso no es casualidad. Es la forma que tiene la energía de cerrar el ciclo de retorno. Porque cuando tú siembras una frecuencia alta con constancia y sin ansiedad, esa frecuencia busca regresar a ti, a través de los canales que más conectaron contigo. Y entonces ya no se trata de atraerlo, se trata de reconocer que ya lo estás afectando, sin tocarlo, sin escribirle, sin invocarlo, solo siendo. Por eso ahora, con esta conciencia más afilada, quiero que dejes en los comentarios una afirmación que refleje tu poder sutil. No necesito recordarle quién soy. Mi energía ya lo está haciendo por mí. Escríbelo si lo sientes. Y si lo haces, hazlo desde ese lugar en ti donde ya no hay duda. Porque él ya no puede comenzar su día sin pasar, aunque sea por un segundo, por el lugar energético en el que tú decidiste vivirte. Y ese lugar lo llama. Y si has sostenido esta práctica cada mañana, si al despertar eliges conscientemente conectar con tu energía antes de dejar que el mundo te arrastre, entonces hay algo que ya está ocurriendo sin que tú lo veas. Tu vibración ha empezado a organizar la narrativa emocional que él tiene sobre ti. Y eso, aunque no lo diga, aunque no lo sepa explicar, cambia todo. Porque cada vez que tú te eliges al iniciar el día, no solo elevas tu estado, también estás activando un reflejo en él, un reflejo que le muestra quién fue cuando estaba cerca de ti.
¿Qué versión de sí mismo apareció cuando te tenía en su vida? Y si esa versión era más auténtica, más viva, más conectada, entonces algo dentro de él empieza a doler. Pero no es dolor por pérdida, es añoranza por su propia expansión. Por eso te piensa, no como adorno del pasado, sino como detonante de algo que su alma quiere recuperar. Y esa es la paradoja más hermosa, que cuanto más tú te alejas de la necesidad de que te piense, más lo haces inevitable. Porque ya no estás enviando la energía de vuelve a mí, sino yo ya volví a mí. Y eso es irresistible. Es la señal más pura de que ya no esperas ser elegida. Te estás eligiendo todos los días. Y él lo siente, no con palabras, con cuerpo, con intuición, con ese vacío suave que empieza a aparecer cuando no siente tu campo cerca. Y en ese punto, él no solo empieza a pensarte al despertar, empieza a pensarte como inicio, como algo que marca el tono de su día, como una vibración que le gustaría volver a tener cerca para sentirse más él. Porque tú, al sostener tu práctica, te has vuelto una especie de espejo vibracional. Y una vez que alguien ha visto su reflejo más elevado, no puede olvidarlo. Así que hoy, ahora, quiero que lo escribas con toda la fuerza de quien ya lo sabe. No soy una historia que se repite, soy una energía que se reconoce. Y si lo sientes, déjalo en los comentarios, porque cada afirmación tuya refuerza la red invisible que te sostiene. Y él, aunque no lo sepa aún, ya está caminando sobre ese hilo. Porque su día ya no empieza igual, empieza contigo. Empieza con la memoria emocional de lo que su alma encontró en ti. Y tú, ya no tienes que recordárselo, solo seguir vibrándolo. Y cuando esa vibración se ha vuelto parte de ti, no como un acto aislado, sino como un hábito interno, algo más profundo comienza a manifestarse. Tu campo energético deja de depender del vínculo para sentirse completo. Ya no te levantas esperando señales, respuestas o validación externa. Te levantas para reafirmar lo que ya has despertado en ti. Y eso, aunque parezca simple, es una de las formas más intensas de crear atracción real. Porque todo lo que nace desde la libertad y no desde la carencia, seduce. Todo lo que no necesita, magnetiza. Y tú, sin exigir, has comenzado a construir una nueva narrativa, una donde tu energía no pide entrada, entra sola. Donde tu presencia no necesita estar físicamente cerca para ser notada, porque ya no es una presencia de forma, es una presencia de impacto. Y el impacto no se mide por cuánto lo piensas tú a él, sino por cuánto se mueve su mundo cuando tú te mantienes firme en ti. Y aquí es donde entra la clave más poderosa, el vacío inteligente. Ese que tú no llenas con llamadas, con ansiedad, con «me estará pensando». Ese que tú sostienes con conciencia, con elegancia energética. Porque sabes que el verdadero llamado no está en correr detrás, sino en convertirte en el lugar al que él inevitablemente quiere volver. Porque su alma lo sintió seguro en ti. Y es ahí, justo ahí, donde empieza a volverse rutina. Ya no es un pensamiento esporádico, es algo que se activa apenas abre los ojos, como una necesidad sutil, como una sensación que no lo suelta. ¿Y por qué? Porque tú has repetido la frecuencia lo suficiente como para que su sistema la reconozca como familiar. Y todo lo que es familiar, se busca. Especialmente cuando da paz, cuando da vida, cuando da sentido. Así que ahora, en esta parte del proceso, te invito a dejar algo más que un comentario. Te invito a dejar una marca energética. Escribe en los comentarios una frase que se sienta como hogar para ti. Una frase que resuma esta nueva versión tuya. Una que él no pueda dejar de sentir. Una que, sin saber por qué, lo haga pensar en ti cada mañana, cada despertar. Porque ya no es cuestión de si volverá, es cuestión de cuánto tiempo más puede vivir sin la energía que tú sostienes. Y si hasta ahora has sentido que todo este proceso era una práctica silenciosa contigo misma, quiero revelarte algo más profundo.
Tú no solo estás creando una frecuencia, estás reescribiendo una identidad. Porque cada mañana que eliges sentirte segura, deseada, abundante o amada sin esperar a que alguien te lo confirme, estás moldeando una nueva imagen tuya que no depende de su atención. Y precisamente por eso, la atrae. Y aquí sucede algo casi místico. Cuando tú comienzas a vibrar desde esa identidad sólida, no solo él te piensa, él se empieza a cuestionar. No desde el ego, sino desde un lugar emocional que no puede racionalizar. Empieza a preguntarse por qué ya no siente esa energía que antes lo sostenía. ¿Por qué, si tú estás lejos, algo dentro de él se siente más expuesto, más solo, más inquieto? Y ahí es donde la ausencia deja de ser distancia. Se convierte en presencia que falta, en vibración que se echa de menos. Esto ocurre porque tú has dejado de ser una persona en su vida y te has vuelto un código emocional. Algo que se activa cuando él se siente fuera de sí mismo. Porque tú, con tu energía sostenida, no solo lo acompañabas, lo alineabas. Y ahora que no estás físicamente, él empieza a buscar eso sin saber dónde encontrarlo. Pero lo busca, lo necesita. Porque su cuerpo ya lo reconoce como parte del equilibrio interno. Y ese equilibrio eras tú. Por eso, cuanto más tú te enfocas en reforzar esta identidad cada mañana, más te conviertes en símbolo. Símbolo de contención, de expansión, de algo que él no puede reemplazar. Porque tú no naciste desde la estrategia, naciste desde la coherencia. Y la coherencia vibra más fuerte que cualquier apariencia. Ahora, con esta certeza, quiero invitarte a sellar esta parte del camino con una afirmación que no hable de él, sino de ti. Escribe en los comentarios: mi energía no espera que me piensen, mi energía se convierte en pensamiento. Hazlo como quien sabe que ya ha dejado huella, porque eso que él siente al despertar ya no es intuición, es memoria corporal. Y tú ya vives en su sistema. Y ahora que has comprendido todo esto, que tu energía sostenida puede moldear la percepción, que tu práctica diaria no solo te transforma a ti, sino que transforma su manera de sentirte, hay algo que ya no puedes negar. No necesitas controlar nada, porque ya estás impactando todo. Ya no se trata de esperarlo, ni de preguntarte si te piensa. Se trata de saber que tú misma has creado un campo tan coherente, tan real, tan emocionalmente poderoso, que él ya lo reconoce como parte de su día, incluso si aún no lo ha dicho. Y eso, en realidad, era el objetivo desde el principio: volver a ti, no para conseguir algo de él, sino para convertirte en alguien que ya no necesita validación para ser magnética. Porque cuando tú vibras desde ese nivel de certeza, te vuelves inevitable. Y no solo para él, para todo lo que esté en frecuencia con tu verdad. Así que ahora, si esto resonó contigo, si sientes que tu energía ya está habitando en lugares que antes buscabas conquistar desde el ego, quiero leerte. Escribe en los comentarios esta frase final: yo ya no despierto esperando algo, despierto recordando quién soy. Y él también. Déjala como un acto de cierre, como un sello energético, porque este no es el final del proceso. Es el inicio de tu nueva identidad. Una identidad que, cada mañana, ya no necesita atraer, porque ella misma se ha vuelto imposible de ignorar. Y él ya no puede empezar el día sin sentirlo, sin sentirte.